Secretaría de Seguridad. A raíz de esto es que se comenzaron a hacer justamente una serie de clausuras simbólicas y que comenzamos a intentar tocar puertas con distintas secretarías y con el Congreso también de la Ciudad de México para, uno, diagnosticar lo que está sucediendo en Zona Rosa, pero también entender que la Ciudad de México no es la alcaldía Cuauhtémoc y que la alcaldía Cuauhtémoc no es ni la Zona Rosa, ni la Juárez, ni la Condesa, ni la Roma. Desgraciadamente, cuando hablamos del derecho a la noche, que es algo de lo que les quiero platicar en un momento, pensamos, cuando hablamos de personas de la diversidad sexual y de género, en República de Cuba, pensamos en Amberes, pensamos en Hamburgo, y nunca volteamos a ver a Milpalta, nunca volteamos a ver a Xochimilco, nunca volteamos a ver las zonas altas de Coajimalpa, por ejemplo. Y creo que eso es importante que lo tomemos en cuenta cuando hablamos de personas de la diversidad sexual y de género, que no todas vivimos en Zona Rosa, bueno, pero no tenemos el dinero para vivir ahí, que muchas se desplazan de estas zonas, que es como una segunda Ciudad de México, la Ciudad de México que nadie voltea a ver, la Ciudad de México que nadie pone atención para que se puedan desplazar desde sus hogares hasta las zonas céntricas, pero no incluso eso, sino también pensar que cuando hablamos del derecho a la noche y cuando hablamos del derecho al ocio, también tenemos que pensar en esas zonas y dejar de centralizar estos derechos. Así pues, desde 2019 hemos venido trabajando justamente el tema de crear espacios diversos y seguros. Específicamente, en este tema en específico más bien, estamos hablando de personas mayores de edad, de la diversidad sexual y de género, que concurrimos justamente a estas zonas, a centros nocturnos, donde somos su primer clientela y que hemos sido llamados y llamadas incluso como la clientela rosa. A partir de ahí justamente me gustaría leerles un pequeño escrito que hice, donde justamente hablo de esto que llamamos el derecho a la noche, que es un derecho que no se ha hablado, que es un derecho que no se ha visibilizado y que necesitamos comenzar a tomar en cuenta. Así que me permitiré leerles un poco de lo que escribí. Hoy nos reunimos en este foro para abordar temas cruciales que afectan a la vida de las personas que habitan y transitan la Ciudad de México. Hablar de derechos fundamentales es esencial en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Por lo tanto, para mí es un tremendo placer abordar el derecho a la ciudad, pero sobre todo el derecho a la noche, así como la importancia de una perspectiva de diversidad sexual, identidad y expresión de género y características sexuales en nuestras políticas públicas. El derecho a la ciudad, pues, es un concepto que refleja la idea de que todas las personas tienen el derecho a vivir, trabajar, disfrutar y participar plenamente en la vida de su ciudad sin discriminación ni exclusión. Es fundamental que nuestras ciudades, que la Ciudad de México, sea realmente inclusiva y accesible para todas las personas, independientemente de nuestro género, nuestra orientación sexual o nuestras características sexuales. Debemos garantizar que las infraestructuras, el transporte, la vivienda y los espacios públicos estén diseñados de manera que promuevan la igualdad y la no discriminación. En este momento quiero hacer una pausa y decirles que justamente en este momento está habiendo una manifestación en las oficinas de la Civiso por la falta de refugio para personas que se encuentran en situación de abandono social o, como mejor las conocemos, en situación de calle, y personas LGBT que se encuentran en esa misma situación, porque tenemos una red de refugios que no nos está sirviendo y que no es accesible para todas las personas en esta ciudad. En esta misma línea, el derecho a la noche es una extensión del derecho a la ciudad que reconoce la importancia de las actividades nocturnas y la vida nocturna en la calidad de vida de nuestra ciudad. Es vital que nuestras políticas públicas se centren en la creación de entornos seguros y enriquecedores durante la noche, donde todas las personas puedan disfrutar de las oportunidades culturales, sociales y económicas que ofrece la vida nocturna sin temor a la discriminación o a la violencia. La perspectiva de diversidad sexual, identidad y expresión de género, así como las características sexuales, es esencial en la promoción de la igualdad de nuestra sociedad. Debemos garantizar que todas las personas, independientemente de nuestra identidad sexual, tengamos iguales oportunidades y derechos. Esto implica desde la promoción de
políticas de salud que respetan la autonomía de las personas en lo que respecta a nuestra identidad sexual. En cuanto a las políticas públicas en materia de derecho a la ciudad nocturna, con perspectiva de diversidad sexual y de género, es imperativo que trabajemos en conjunto para desarrollar estrategias que garanticen un ambiente nocturno seguro y acogedor para todos. Esto implica la formación de funcionarios públicos, la promoción de campañas de sensibilización y la creación de mecanismos de denuncia de incidentes discriminatorios o violentos. En conclusión, el respeto por el derecho a la ciudad y el derecho a la noche, junto con una sólida perspectiva de diversidad sexual, identidad y expresión de género y características sexuales, son fundamentales para la construcción de una sociedad inclusiva y justa. Las políticas públicas en este ámbito son una herramienta poderosa para promover la igualdad y el respeto a la diversidad de nuestra ciudad. Sigamos trabajando en conjunto para lograr una ciudad que es un hogar para todas las personas que habitan y transitan por ella, sin importar quiénes sean o cómo elijamos vivir nuestras vidas. A mí en lo personal, la noche me ha dejado grandes cosas. En un bar, conocí a la mujer con la que me voy a casar a finales de este mes. En un bar, he hecho las mejores amistades. En los centros nocturnos he tenido la oportunidad de que el día de hoy puedo luchar hombro con otras personas activistas. Pero también la noche nos ha quitado mucho. Y no precisamente la noche, sino las dinámicas que tenemos en la noche. Como mujer, también he sido víctima de los goteros en los antros que consideramos LGBT en la Ciudad de México. Como mujer de la diversidad sexual, también fui perseguida por el narco que se encuentra en la Ciudad de México después de haberme plantado en bar híbrido. No pude salir por más de 6 meses durante la noche, porque sabía que había gente que me estaba siguiendo. Y no solamente a mí, sino a las personas que nos detectaron como líderes o lideresas de las protestas que estuvimos haciendo en Zona Rosa. Cuando hablamos de la noche, también hablamos de activismo. Cuando hablamos de la noche, hablamos de ocio, hablamos de descanso. Y creo que la sociedad y el modelo social en el que vivimos es necesario que entendamos que la noche es nuestra. La noche también es mía como mujer. La noche también es mía como una mujer polisexual, como una mujer neurodivergente, y lo es para todas las personas que pertenecen a las poblaciones de la diversidad sexual y de género. Es necesario que entendamos que no todas las personas vivimos la noche de la misma manera. Quisiera yo preguntarles, ¿ustedes han ido a un antro y se han preguntado si van a poder hacer sus necesidades fisiológicas en el baño de ese antro? ¿O ustedes han acudido a un antro con el miedo de que llegue un hombre y sea capaz de aplicar una violación correctiva en el momento de darse cuenta que tu pareja es una persona de tu mismo sexo y o género? Eso es algo que vivimos las personas de la diversidad sexual y de género. Y por eso es necesario que empecemos a hablar del derecho a la noche, del derecho al ocio. El ocio es un derecho tan revolucionario para el proletariado que por eso es que tenemos la perspectiva que tenemos de la noche desde las altas cúpulas. Por eso la zona rosa era la zona roja en su momento. Porque ¿qué estaba peor visto que las personas que queremos acceder a este derecho? Que no somos robots, que queremos tomarnos 1 o 2 horas de nuestra noche justamente para olvidarnos de esta vida que vivimos desde las 5 de la mañana, que nos despertamos para agarrar el metro y llegar a nuestros lugares de trabajo a las 9 si es que bien nos va. Porque también tenemos ya un transporte público que está colapsado. Para salir a las 6, 7 de la noche los oficinistas, porque realmente existen otros sectores dentro de este sector laboral que están cumpliendo incluso jornadas de 14, 18 horas y que incluso tienen dobles o triples jornadas de trabajo. Y la segunda y la tercera no es remunerada. Y llegamos a la noche con este afán de querer desconectarnos un par de horas de la vida tan intensa y muchas veces tan precaria que vivimos en esta gran ciudad. Y nos tenemos que enfrentar a esto. Es necesario que entendamos que las personas de la diversidad sexual y de género vivimos la noche de una manera distinta, así como lo viven las personas con discapacidad, las personas que viven con VIH y muchos otros grupos que en la Constitución de la Ciudad de México estamos considerados como grupos de atención prioritaria. Hablar del derecho a la noche es darle atención prioritaria a estos grupos y entender que la noche no la vivimos igual,
que la noche no la vive igual que legisla, hay quienes recibimos directamente el beneficio de las leyes y o de las políticas públicas. Las personas de la diversidad sexual y de género, y ya para ir cerrando, en la noche hacemos muchas cosas. Trabajamos, estudiamos, salimos con nuestras parejas, vamos a centros nocturnos, decidimos caminar por las calles. Y sí, hablar de nuestras poblaciones, y perdón si este no es el espacio para hacerlo, pero es importante que lo digamos. En la noche también mantenemos relaciones sexuales en espacios públicos. En la noche también consumimos sustancias psicoactivas a través de las cuales justamente se nos estigmatiza por una política de drogas reduccionista y prohibicionista como la que se maneja en la Ciudad de México y en todo el país. No podemos dejar de hablar de goteros si las campañas están justamente destinadas para prohibir el consumo de sustancias psicoactivas, que son las mismas que generan un mercado negro y las que a mí no me permitieron disfrutar de una noche hace 3 años, en mi cumpleaños. Es necesario que entendamos que tenemos que hablar de interseccionalidad. Es necesario que entendamos que la política pública y la ley se tiene que ver justamente desde esta visión. Ya no más leyes y ya no más políticas públicas realizadas desde este tabique en el cual muchas veces se suben las personas legisladoras sin tomar en cuenta cómo es que vivimos quienes habitamos y transitamos la Ciudad de México. Para terminar, justamente, me parece, esta frase fue justamente la frase con la que iniciamos el año pasado esta campaña junto con Aurelien y otras personas, que es La Noche es Nuestra. Recuperemos la noche, recuperemos nuestras vidas. Nuestra vida no se acaba a las 6 de la tarde, 7, 8, 9, 10 cuando salimos de trabajar. Tenemos derecho a la noche, tenemos derecho a transitar y habitar nuestra ciudad sin violencia ni discriminación. Muchas gracias.